Bien, pues la semana pasada empezamos a hablar acerca del altar del incienso. El hermano Pedro nos ilustró con conceptos bastante profundos que nos ayudan a tener un contexto de los materiales, de qué estaba hecho el altar, acerca de esta palabra, ¿cómo se llama, hermano? Hipostática, unión hipostática. Unión hipostática entre la madera y el oro. Y nos ayuda a comprender el contexto de cómo es que ocurren, yo no me grabé la palabrita, cómo ocurren estas cosas con todas las cosas que Dios le mandó a Moisés hacer. Tenemos aquí un video. Ahí, ahí está. Harás asimismo un altar para quemar incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo altar. Y lo recubrirás de oro puro, su cubierta, y sus paredes alrededor, y sus cuernos. Y le harás alrededor una cornisa de oro. Le harás también 2 argollas de oro, debajo de la cornisa a sus 2 esquinas, en ambos lados, para meter las varas con que será llevado. Y harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me reuniré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando prepare las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Habrá incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre los cuernos del altar hará Aarón expiación 1 vez al año con la sangre de la ofrenda por el pecado para expiaciones. 1 vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Bien, entonces ahí tenemos una buena ilustración del altar. Luego la imaginación a lo mejor nos imaginamos cosas diferentes o no alcanzamos a imaginarnos, por ejemplo, cómo era la cornisa, ¿no? O cómo eran los cuernos. Digo, yo me acuerdo que cuando lo leía la primera vez me imaginaba como unos cuernos de carnero o como unos cuernos de toro, no sé cómo imaginármelo. Pero bueno, nos ayuda a tener una buena idea. Y digo, por supuesto hay mucho material en internet que puede ilustrarnos, pero de todo lo que estuve revisando, este es el que me parece que está así como más textual y y que está pegado, ¿no? Está pegado. De hecho, si ustedes escuchan la narración, es básicamente lo que dice la escritura justamente ahí en estos versículos. Y tenemos varios puntos. El primer punto que tenemos sobre el altar, dice que sobre el altar era puesto el incienso. El altar era de madera dura del desierto que no se corrompe. Fíjate la palabra que utiliza aquí. No se corrompe. ¿Has visto eh, maderas que se pudren? ¿Qué pasa con la madera cuando se pudre? Se hace blanda, se empieza a deshacer, se hace mohosa, huele mal, alberga bichos. Entonces es una madera que necesitaba permanecer en medio del desierto y que, aunque no tenía una carga de continuo, imagínate estas varas de acacia que atravesaban, si tú las ves, no eran tan gruesas, o sea, eran varas, no eran troncos como tal, pero necesitaban soportar el peso. Era madera firme,
madera que no se rompía, que era flexible, no se corrompe. Y esto pues también nos habla de la naturaleza de Cristo. Él, a pesar de que lo insultaron, lo ofendieron, lo tentaron, fue tentado, Él no se corrompió. Nosotros también necesitamos desarrollar esta naturaleza. Y esto no lo podemos hacer si nosotros no estamos centrados en Cristo. Cuando nuestro centro es Cristo, nosotros podemos entrar en esa naturaleza. No es que lo podamos hacer por nuestra fuerza, porque si nosotros tratamos de hacerlo en nuestra fuerza, podemos caer en legalismo. Si queremos hacerlo por nuestra voluntad, hay un dicho en el mundo que dicen que todos tenemos un precio. Entonces, si nuestro centro es Cristo, no importa qué es lo que nosotros estemos enfrentando, de ahí no nos vamos a mover. De ahí este principio de que no se corrompe. Cubierta de oro puro. Cubierta de oro puro. Tú imagínate cómo se hacía el trabajo para fundir el oro de tal manera que quedaran láminas, pues a mí se me figura tan delgadas como el papel aluminio, y pudiera recubrir la madera. Y esto va un poco en el contexto que nos comentaba el hermano Pedro la clase pasada, respecto a esta naturaleza humana recubierta de la naturaleza de Cristo. La madera prefigurando al hombre y el oro prefigurando la naturaleza de Cristo. Hijo de hombre e hijo de Dios. Hijo de hombre e hijo de Dios. Esa es la base para nuestra adoración. Porque cuando nosotros tenemos un Dios en los cielos que es perfecto, que es puro, que es santo, es como fácil decir, pues le adoramos. Pero sabiendo que Él se humilló a sí mismo, que vino a la tierra, que estuvo en medio de nosotros, que vivió como hombre, sufrió como hombre, padeció como hombre, lo rechazaron, Él fue humillado también como hombre. Y nos mostró el ejemplo de una vida digna de adoración. Imagínate todo lo que Él vivió, todo lo que Él experimentó, no se compara ni tantito a lo que nosotros podemos llegar a vivir. Si nos hablaron feos, si nos vieron feos, si padecemos un poco una enfermedad. Cuando nosotros vemos en Isaías 53 que por su llaga fuimos nosotros sanados. Él llevó todas nuestras enfermedades. Él fue experimentado en quebranto. No se compara, no se compara a lo que nosotros podamos vivir en este tiempo. Número 2. El altar, como el resto del tabernáculo, era rociado anualmente con sangre. Solamente a través de la sangre hay un camino hacia la presencia de Dios. Cuando nosotros reconocemos que Él es el camino, la verdad y la vida, vemos que el derramamiento de su sangre tiene un papel muy importante aquí. Él derramó su vida hasta lo último. Básicamente, Él siendo el cordero inmolado, ese cordero que es el sacrificio perfecto, a través de su sangre es que nos compró a precio de sangre. Y esa sangre, pues es esa figura que nosotros vemos ahí en el altar del incienso, cómo era anualmente rociado el altar. Esta figura tan bonita de la sangre de Cristo.
No sé si quiera comentar algo alrededor de esto, hermano Pedro. La ocasión anterior comentábamos acerca de que anualmente era rociado con sangre precisamente el Día del Perdón. Y el Día del Perdón, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a rociar 7 veces con sangre lo que era tanto el propiciatorio como el altar del incienso. Y era una forma también de santificar y de purificar los muebles del tabernáculo, porque estos muebles eran contaminados precisamente por el pecado del pueblo, que no obstante que estaban consagrados, que fueron consagrados inicialmente para servicio del pueblo, con el paso del tiempo también recibían cierta contaminación, toda vez que era el lugar a donde se llevaba a cabo la propiciación por los pecados del pueblo escogido. Gracias, hermano. Uy, se saltó una. Ahí está. Punto número 3. Como lo vimos, era la pieza más cercana al arca del pacto. Estaba justo enfrente, detrás del velo, más bien delante del velo. El arca estaba detrás del velo, el altar del incienso estaba delante del velo. Dice, esta era la pieza más cercana al lugar santísimo, aunque no estaba directamente dentro de él, pertenecía a este. Ahorita vamos a ver esta cita de Hebreos 9:4. La palabra incensario significa altar, pero también se refiere a la parte superior del altar de oro que era llevada dentro del lugar santísimo una vez al año. Ahorita vamos a revisar esta cita también de Levítico. Y esto nos muestra que la adoración debe estar centrada en Cristo, ya que este altar estaba frente al arca con el velo entre los dos. Fíjate, la adoración centrada en Cristo. De ahí que nosotros necesitamos tener nuestra vista puesta en Cristo, no en los hombres. Si nosotros tenemos la vista puesta en los hombres, vamos a pasar por decepción. Indudablemente. Indudablemente. Ahorita no recuerdo quién, pero apenas estaba platicando con una persona que ya me acuerdo quién, que no está puesta, digo, que decidió ya no asistir a la iglesia, otra iglesia, y está buscando una iglesia donde congregarse. Pero pues ese dolor que él siente en su alma es justamente porque puso su vista en el hombre. Cuando nosotros ponemos nuestra vista en Cristo, eh, vamos incluso a soportar las aflicciones que nosotros podamos vivir a causa del hombre. Y necesitamos, por supuesto, ser muy sabios, ser guiados por el Espíritu para tomar una decisión de ese tamaño, ¿no? Una decisión de ese tamaño. Y digo, esta persona que les comento, pues tiene familia, tiene esposa, y él está muy preocupado por sus hijos porque además están en plena adolescencia. Y digo, no me extrañaría que venga a parar por acá, pero aún así necesitamos poner nuestros ojos en Cristo. Y si te das cuenta, parte de lo que hemos estado examinando en estos devocionales, lo que hemos estado meditando en todos estos días de oración, en este tiempo de ayuno, es deleitarnos en su presencia, buscar su presencia, buscar su rostro, buscar sus planes, buscar su voluntad, oír su voz. Estos tiempos de ayuno son muy bonitos para que nosotros podamos tener estos tiempos de intimidad con Él, de tal manera que desarrollemos una relación personal con Él, como ahorita lo veíamos también en la oración de la mañana. Cuando hablamos de la vid verdadera, Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. Necesitamos permanecer centrados en Él. Necesitamos depender de Él. Hoy la batería se está agotando, alcancé a verlo, si no se nos va a apagar.
Listo. Justo como el altar del incienso estaba cerca del arca del pacto, estaba cerca del lugar santísimo, es esa cercanía que nosotros necesitamos desarrollar. Eh, Ayer comentaba en esta palabra que recibí acerca de que cuando nosotros le decimos Abba Padre, el Abba es como un papito. Con esa confianza nosotros podemos acercarnos a Él, podemos recostarnos en su regazo. Y de igual manera, con ese amor y con esa ternura, Él nos acoge como hijos. De esa manera, la adoración va a ser auténtica. Porque por supuesto que podemos sabernos muchos cantos y cantarlos, pero si no lo hacemos con el corazón correcto, pues no es una adoración auténtica. Cuando Jesús está con la mujer samaritana y le dice que... A ver, mejor saco la cita para no profesar. Juan 4. Ujú. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjate cómo hablan los verdaderos adoradores. Y busca que le adoren. ¿Tú crees que podría ser un verdadero adorador que no adora? Y que lo adora a Él. No al hombre, no a la iglesia, no a la doctrina, no al lugar. Es más, ni siquiera a los hermanos, ¿no? Nuestra adoración, esa palabra adoración, es una palabra muy profunda que, que solamente podemos dirigirla hacia Dios. Y aquí, digo, no está mi esposo ahorita, pero alguna ocasión le iba a decir, te adoro. Pues dije, no, mi adoración es solamente para Dios. Digo, la amo mucho, por supuesto. La amo mucho. Ahora sí que estando ella aquí o no. La amo mucho. Pero mi adoración tiene que ser únicamente para Dios. Así, así. Antes de leer las citas, hermano, no sé si quiere comentar algo. Sí, hermano. En este principio en particular, en Éxodo 30, del 6 al 8, nos dice que el altar del incienso estaba en el lugar santo. Y después en la cita de Hebreos 9:4 nos dice que estaba en el lugar santísimo. Y muchas de las veces este tipo de versículos generan cierta polémica, sobre todo en las personas que no conocen el Evangelio. Pero en ocasiones tenemos que ir precisamente a la raíz hebrea o a las interpretaciones hebreas para conocer realmente el significado. De acuerdo con el Midrash, el altar del incienso correspondía al lugar santísimo, pero dado que la actividad diaria que tenía que ejercer el sacerdote era prestado y se ponía en el lugar santo para que el sacerdote pudiera ministrar, pudiera ofrecer el incienso. Y solo una vez al año era cuando el sumo sacerdote lo ingresaba al lugar santísimo precisamente para estar cerca de lo que es el propiciatorio y el arca. ¿Y esto qué nos muestra? Que precisamente la intervención de nuestro Señor Jesucristo siempre está presente en los 365 días del año. El hecho de que el altar del incienso estuviera enfrente del arca y del propiciatorio es la cercanía de Cristo al Padre y que Cristo intercede por nosotros ante el Padre constantemente y que nuestra oración, que es prefigurada por el incienso, siempre va a ser un olor agradable al Padre. Si bien el sacerdote al momento de ministrar
no veía lo que era el altar del incienso, sí se paraba enfrente precisamente para dirigir sus ojos hacia donde estaba el propiciatorio, hacia donde estaba precisamente el arca del pacto. Todas nuestras oraciones deben estar dirigidas primeramente a Cristo. Y ¿puedo continuar? ¿Y por qué decir? La intercesión perfecta siempre va a ser de nuestro Señor Jesucristo. El altar del incienso representa a nuestro Señor Jesucristo en su gloria y que está exaltado, sentado a la diestra del Padre. Ahí es a donde lleva precisamente a cabo su función, su intercesión en el santuario celestial. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro abogado. Él intercede continuamente por nosotros ante el Padre. Porque al estar viendo este tercer principio de la adoración, que es la adoración a Dios que debe estar sentada en Cristo, reflexionando, ¿por qué nuestra adoración debe estar centrada en nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios que en Cristo habita la plenitud de la deidad. Amén. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y es el único mediador entre Dios y los hombres. Y algo interesante, algo importante, es que Jesucristo es el cumplimiento del plan perfecto de Dios para la salvación de la humanidad. Este plan perfecto de Dios fue anunciado desde la caída del hombre. Dios dio su promesa a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. En los patriarcas vemos cómo Jacob bendijo a Judá y le dijo que de sus simientes saldría el león de la tribu de Judá, que es precisamente nuestro Señor Jesucristo. La ley fue constituida como nuestro ayo para llevarnos precisamente a Cristo. El pacto que Dios hizo con el rey David acerca de que de su simiente surgiría un rey eterno. Y los profetas, muchos profetas, tanto mayores como menores, hablan precisamente acerca del Mesías y de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que es Isaías 42 nos habla del siervo de Dios, nos habla de ese siervo que vendría precisamente para nuestra salvación. Entonces, si vemos, con Jesucristo se cumple el plan perfecto de Dios para la salvación de la humanidad. Amén. Otro de los aspectos importantes es que a considerar de por qué la adoración debe estar centrada en Cristo, es que nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Un sacerdocio que permanece inmutable. Es decir, es para siempre, a fin de salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. La vida de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es siempre para interceder. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo no entró a un santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta qué importante es tener nuestra adoración sentada en Cristo? Porque Él es el único, Él es el verdadero. Y entonces puedes ver la magnitud del error que hay cuando una persona adora alguna otra cosa, alguna otra persona, hasta un cantante, vamos. Es algo realmente, pues, totalmente equivocado. Vamos a leer las citas. Tenemos acá Hebreos 9, 13 al 4.
Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incienso de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Gracias. ¿Se dan cuenta cómo aquí mismo vemos la figura del camino, la verdad y la vida? Fíjate. El maná los acompañó durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Fue el sustento que Dios les dio para cada día. Acuérdate que de los días 1 al 6 caía maná y el día 6 había porción doble y esa porción doble no hedía al día siguiente, permanecía. El maná fue ese alimento que los mantuvo, que los sostuvo. ¿Tú te acuerdas cuando llega el momento en que se quejan ahí cuando están en Mara? Que dicen, es que no tenemos carne. Pero tuvieron maná. Esto lo podemos ver como esta figura del camino que los sostuvo durante 40 años. La verdad, la vara de Aarón. La vara, acuérdate que representa autoridad. Y Aarón era un sacerdote que ministraba. Si bien Moisés era a quien Dios le hablaba y Moisés daba la palabra, Aarón era el que la ejecutaba. Ahí tenemos a la verdad. Ah, no, perdón. Es que nada más vi la vara de Aarón. La vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón que reverdeció es la vida. Esta vida resucitada. Acuérdate que esta vara, una vara de almendro, dio flores y fruto. Hojas, flores y fruto, así dice la Escritura. Ahí vemos a la vida. Y la verdad está en las tablas del pacto. Ahí está la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y tenemos en el arca el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y la siguiente cita, Levítico 16, 12 al 13, hermanos, allá. Después tomará un incienso lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Gracias. Fíjense cómo había brasas de fuego en el altar. Era un fuego vivo. Tú sabes que las brasas de fuego, si tú le soplas tantito, se convierte en una llama. Y estas brasas estaban ardiendo. Estaban ardiendo justamente para que este incienso produciera el efecto de perfumar. Este perfume aromático, molido, tiene ahí toda una receta de lo que estaba hecho este incienso, todo este aroma que despedía. Hay toda una serie de especias y perfumes que llevaba ese incienso, y ahorita no vamos a entrar a detalle en eso. Cada uno de esos elementos tiene un significado, pero lo importante que necesitamos ver es que ese perfume aromático llenaba todo el lugar. Así nuestra vida necesita ser este perfume de adoración para Él. No podemos permitir que haya fuego extraño en nuestra vida. Necesitamos que nuestra vida sea de adoración para Dios. Que nuestra vida sea un perfume. ¿Tú te acuerdas
cuando María derrama el perfume sobre los pies de Jesús, dice que toda la habitación se llenó del aroma. Y tú te acuerdas ahí el diálogo con el fariseo y cómo lo juzgaba, ¿no? Decían, si él conociera que esta es una mujer pecadora y cómo se dejaba tocar, ¿no? Pero desde luego, tras la perspectiva de Jesús, ella estaba haciendo lo mejor y todavía dice, está preparándome para la sepultura. Imagínate lo representativo que fue ese momento que hasta Jesús dice, y de ella se hablará en el tiempo futuro. ¿Tú te imaginas que nuestra vida pueda ser ese perfume a los pies de Jesús? Que nuestra vida pueda ser esa adoración. Dice, y pondré el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio. ¿Te acuerdas cuál es el propiciatorio? Está arriba del arca, ¿no? Es el propiciatorio. El perfume llegaba hasta dentro del velo. Y fíjate que está sobre el testimonio para que no muera, porque pues si entraba el sacerdote así nada más al área del lugar santísimo, moría. Pero entonces la adoración, el perfume, sí llegaba hasta el propiciatorio. Vamos al punto número 4. El polvo el incienso seco, cuando entraba en contacto con los carbones encendidos, recién traídos del altar, llenaba toda la casa con su nube. Y esta es la cita, ¿no?, que tenemos de Juan 4:24. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Cuando existe este tipo de adoración iniciada por el espíritu, toda atmósfera se carga. Los que estuvieron ayer en el servicio, me gustaría escuchar cuál fue su experiencia de cómo fue este momento que tuvimos el día de ayer, que estuvimos adorando al Señor. Digo, para que no lo diga yo. A ver, los que estuvieron varios. Hasta Elisa profetizó. Compartió un sueño. Compartió un sueño. Bueno, los sueños son un tipo de profecía. Sí. 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 Pues yo le comentaba a mi esposo, ¿no? Que porque él ya no pudo llegar a tiempo. Y yo le decía eso, ¿no? Que hubo un mover del espíritu muy bonito, que hubo una atmósfera pues muy agradable, que aún los que anhelaban o pedían algo en ese momento, pues les fue dado. Pero empezaba diciéndole que trató del brazo extendido de Jehová y cómo puede ser extendido, ¿no? En nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra iglesia y así, ¿no? Y testimonios, o sea, le daba testimonios de personas que quizá nunca habíamos escuchado decir alguna profecía o alguna palabra y hablaron y fue un mover así de que pues uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro y decimos creo que vamos a pasar aquí toda la noche, gloria a Dios, aleluya. Pero muy bonitas, la primera palabra, no fue la primera, sí fue la primera que viste tú, ¿verdad? De esa visión de una mujer que estaba postrada, se fue la palabra. Con vestidos andrajosos. Ajá, con vestiduras andrajosas. En ese momento, mientras tú decías eso, en lo personal, yo también vi empecé a ver a una mujer, digo, ay, me la estoy imaginando, yo creo, porque escucho al hermano, decía yo, ¿no? Pero después me acordé de una mujer que habla en la Biblia que estaba encorvada, la mujer encorvada por muchos años. Y entonces fue en ese momento que yo le decía al Señor, pero ¿qué es eso que tiene ahí? Y él me decía, son cargas, son cargas, pero que ella no tiene por qué llevar. Entonces ya me llevaba como otro entendimiento, ¿no? De lo que quizá yo estaba viendo y no imaginando, por lo que tú decías. Entonces fue así como,
Y la verdad que yo sí dije, no, pues yo creo que mejor no. Ah, Y uno empieza, ¿no? A la pena o yo no, hoy no. No sé cómo explicarlo. Pero cuando la hermana Marisa comienza a dar una profecía, una visión similar de otra mujer, o sea, casi en las mismas condiciones, o como ella después de escuchar también, oh, o sea, yo dije, no, esto sí es del Señor, tengo que decir. sí. Es cuando uno dice, no, sí, perdón, sí. Sí, pero gloria a Dios, muy bonito. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este día, gracias porque tú nos hablas, porque podemos estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que nosotros estemos de nuestra voluntad buscando más tu rostro, buscando tener intimidad contigo, que nuestra vida sea adoración para ti, que nuestra vida sea como un perfume para ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en estos días, porque tú sigues hablándonos, que nuestros oídos sigan siendo sensibles a ti, que tu palabra, que tu palabra sea escuchada aquí en la iglesia, en nuestra casa, en nuestros lugares de trabajo, escuelas y donde quiera que nos lleves. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.